Bueno, vamos a ver, a continuar la parte de la base de datos federadas, preguntas. Preguntas de la clase anterior. Ya estamos con report. Yo no estuve en la clase anterior, ingeniero, pero te estaba revisando los videos, pero no subió. ¿No están subidos? No, estaba revisando lo último porque había un deber que estaba aquí en la plataforma. Quería ver cómo se hacía y no encontré el video. Ya, hoy se me hacen acuerdo de subir, aunque sería bueno que un grupo en WhatsApp por cualquier novedad. Hoy, Sí está el grupo esto, ingeniero. ¿qué está el grupo? Sí. Entonces ahí me hacen acuerdo en el grupo. Como no habla nadie en el grupo, pues, pienso que no existe. Sí. Que Vanessa no habla. De Power tampoco. ¿Quién es de Power? No puede poner el nombre. Está muy poderoso. Sí. María Bajaña. Yo lo voy a arreglar, ingeniero. Lo que pasa es que esto aquí ya está así configurado. Yo lo voy a arreglar. Hace un momento no podía oír nada. Ya arreglé aquí. Póngale el nombre de Power. Suena muy poderoso. ¿Qué más? Bueno, me hacen acuerdo en el chat. O me llaman. Que ese chat ya mismo revienta. Tengo que ya resetear mi teléfono porque está súper lleno. Mucho chat. Bueno, mucho chat, mucho Y chat. sobre el deber que envió, ¿cómo se llama el tema? Porque no lo entendía, pregunté a otros compañeros, pero no supieron cómo explicar de qué tema se trataba. Yo estaba por trabajo, no pude preguntarme en la clase pasada. Solo le entendí sobre el deber que envió. Sobre el deber que envió, estuve preguntando de qué se trataba, pero algunos compañeros no supieron cómo explicarme bien, pero por eso no entendía. Como quise revisar las clases, no supe de qué, o sea, no se entiende de qué se trata ese deber. No se entiende de qué se trata. ¿Qué O sea, leyó? yo que no estuve en la clase, estuve buscando temas así de lo que usted dio para ver de qué se trataba, para ver si lo podía hacer, pero No lo pregunté a recuerdo los cuál era el compañeros. deber. Se me recuerda para explicarle. Pero él explicó el día jueves. Yo jueves y viernes no estuve. Voy a compartir pantalla para revisar. Bueno, hasta que lo revisen ahí, estamos viendo la parte de base de datos federadas. Entonces, Ligia, coméntenos, ¿qué se vio con la base de datos federadas? Escuchamos, Ligia. Escuchamos, Ligia. ¿Qué cosa, ingeniero? Dígame, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos sobre las bases de datos federadas. Sobre las bases de datos federadas. Gracias, Ligia. Eso es nuevo para usted. Andrés Chaguay.
Es un base de datos federal. Ajá. Proceso manío. ¿Le suena? ¿Cuál es? Estaba ¿Mande? leyendo. Estaba ahí leyendo lo que tiene en la pantalla, la base de datos ¿Es la primera vez federal. que lo ve? Sí, sí, porque la clase anterior yo no tuve y así mismo, usted no subió la clase porque yo estoy suscrito a su página y me llegó pero de las clases anteriores. En mi página se refiere al Moodle. Claro, eso. Ah, Ya tengo la tarea, Guillermo, ¿le comparto la pantalla? comparta. Trataba. Tiene un SSD, tiene una tasa de transferencia de 380. Ah, eso es conversión. Sí, Sí, eso dice, si un disco duro de estado sólido tiene una tasa de transferencia de 384 megabits por segundo y Thunderbolt 5 es digamos que otro dispositivo que se llama Thunderbolt 5. Tiene una tasa de transferencia de 80 gigabits por segundo, ¿cuál a su criterio es más rápido? ¿Y qué tan rápido es? Entonces usted me dice, ah, ya, es el SSD. Ya. ¿Cuántas veces más rápido es? Ah, es 3 veces más rápido. Perfecto. A eso se refiere. ya, pero no utiliza ninguna fórmula, nada, ningún dato de conversión. Solo es conversión. Es como que yo le diga, Lenin, yo recorrí el primer día 100 metros y la semana siguiente recorrí 1 kilómetro. ¿Cuántas veces multipliqué lo corrido? 100 metros y la 4, por 5. ¿Cuánto? 100 metros la primera vez Sí. y la segunda vez 500. No, la última vez Que 1 no escucho, kilómetro. porque hay como mucha bulla aquí. Y a 1 kilómetro, estamos hablando de 1000 metros, pues esa por 10. A ver, la primera vez 100 metros y la última 1 kilómetro. ¿En cuánto incrementé yo mi distancia? ¿En qué factor? 900. 900, porque tiene solo 100, pues, y como es 1000 metros, 1 kilómetro es 1000 metros. ¿Y en qué factor? ¿Cuál sería el factor? ¿En cuánto El aumenté? factor, o sea, el factor estamos hablando de tiempo o espacio, o distancia. Distancia. Distancia, estamos hablando los 1000 metros, ¿qué sería en este caso? No, a 900 metros más. No, pues su factor sería 10. Porque Ah, no, ese no. si usted la primera corrió 100 y en la última 1 kilómetro, usted multiplicó 10 veces su distancia. Su factor sería 10. Ya, ya. A eso se refería como factor en esa pregunta. Entonces, si tiene 384 megabits por segundo y Thunderbolt 5 tiene 80 gigabits por segundo, ¿En cuánto fue su factor que incrementó? ajá, correcto. Entonces ahí dicen nada, fue 5 veces, fue 10 veces, fue 20 veces, fue 80 veces. Ya, un gigabyte tiene 1024. Y ahí utilizo ya la conversión. Correcto. Ya, ahí sí, ya le entiendo. Déjame compartir nomás ya. Sigamos. Solange. Si estaba con nosotros Solange. Sí, dígame. Base de datos federadas, cuéntame. ¿Qué entendió?
son bases de datos virtuales. Base de datos virtuales. ¿Algo más se le quedó? Steven. Steven, ¿Sí me escucha? Aló. ¿qué nos puede decir de la base de datos federada? ¿Cómo funcionaba? La tabla se la crea a nivel local. ¿Mandé? Que la tabla se la crea a nivel local. Los datos se recogen de forma remota. Vanessa, ¿puede repetir lo que dijo Steven? Los datos se Bueno, toman lo que creo que quiso decir el compañero que la tabla se la crea a nivel local y que los datos se recogen de forma remota y se llenan a sí mismos. ¿Eso es lo que dijo Steven? Bueno, eso es lo que yo también estaba escuchando, así no sé, pues. Yo no lo escuché, pero si usted dice que así dijo, No, sí, sí, dijo, de la tabla Claro, yo también, bueno, para mí se escuchó bajito, no le entendí. Pero si ustedes le escucharon, algún problema hay hasta llegar el sonido por acá. Yo tengo falla de internet un poquito, a veces oigo, a veces no oigo bien. Ingeniero, es una base de datos federal de un sistema en el que varias bases de datos parecen funcionar como una sola identidad. Cada componente de la base de datos en el sistema complementariamente. No, ¿Me lo está leyendo o me lo está explicando? las dos cosas, o sea, como no tuve la clase anterior, estaba buscando para no quedarme callado, quien dice. Está bien, no, se le agradece el intento. Vanessa tiene bastantes apuntes que no sabe ni cómo coger tanto apunte, pero ahí están. Lo importante es que anota, nomás le falta organizar lo que anota, porque como que el profesor explica muy rápido, hay que anotarle rápido, ¿cierto? Algo más, Vanessa, que quiera complementar a lo que se dijo en la última clase. estamos hablando de lo que era SQL. ¿Qué quiere SQL? Se dice que es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información del sistema de gestión de bases. Correcto, era un lenguaje exclusivamente para la parte de las consultas y se lo usa pues en la base de datos para aquello. Y ahí vimos, explicamos un poco de que este lenguaje obedece, bueno, todo se trata de estandarizar. Y en todo van a encontrar el famoso norma ANSI, American Normal ANSI International Society, Sociedad Internacional, bueno, de Normas Americanas. Entonces, el SQL está el SQL ANSI. En el ANSI SQL, en español se lo conoce así, o en inglés el ANSI SQL, ustedes van aprendiendo un lenguaje universal. Es como les dije la vez anterior, como aprender la lengua española, la original. Sí, pero si te vas a conversar con un manaba, vas a conversar con un paisa, vas a conversar con quién, con alguien de las regiones bastante cálidas. Ellos tienen, o de la sierra, ellos tienen otro acento, o un cuencano. Entonces ellos tienen otro acento que
no es la original. Incluso tienen modismos. O sea, algo así se aplica en los IDE de las bases de datos, en los motores de búsqueda. Perdón, en los motores de la administración, el sistema gestor de la base de datos, o sea, el programa en sí. Difieren algo en cuanto a las marcas, pero en su parte principal, en su núcleo, son iguales. Difieren por ahí como para las fechas, difieren como para consultar datos cadena, caracteres, todos son iguales. Y en la parte de consultas o manejo de procedimientos almacenados, ahí cambia un poco. La parte de indexación, van cambiando ligeramente el lenguaje. En teoría, si ustedes aprenden SQL, no les es difícil aprenderse SQL para otra base de datos. Es casi igual. Si aprendieron SQL para Sybase, es lo mismo van a aplicar en MySQL, lo mismo van a aplicar en MariaDB, en Oracle, en MongoDB, no es igual porque ya son otras bases de datos. Eso en cuanto al lenguaje. En cuanto al sistema de base de datos federal, pues sí, como lo estaba diciendo el compañero, ahí está el pequeño ejemplo. Nosotros tenemos bases repartidas. Lo importante, no sé si, me parece que sí lo dije en la vez anterior. Lo importante aquí es que las bases de datos pueden ser heterogéneas. Y ya vamos a ver ese término. Creo que no lo revisamos esa parte de heterogéneo. Pero yo puedo tener, tal como dice el gráfico, en el sitio 5 dice Oracle. En el site 4 dice SQL Server. En el site 3, Excel. Y en el site 2, texto. Eso no se podía hacer con el sistema de base de datos centralizado. No lo puedes hacer así. Tampoco lo vimos en el sistema distribuido. Un sistema de base de datos distribuido tampoco lo vimos. ¿Qué vimos en el sistema de base distribuido? En que las tablas eran partidas. Las tablas eran partidas. O sea, tú tienes los 10 primeros registros y el otro equipo tiene los otros 10. Es la misma tabla, pero está dividida. Tú tienes los 10 primeros, tú tienes los 10 siguientes, tú tienes los 10 últimos. Asumiendo que todos son de 10, 10 y 10, son 30 en total. Esa es la base de datos distribuida. Hay los datos distribuidos en todas las máquinas. ¿Cómo hago por hacer una consulta? Entonces, ahí se aplicaba programación para recopilar todos esos fragmentos de datos pertenecientes a las mismas tablas, porque debe de pertenecer a las mismas tablas, pero están fragmentados sus datos. Eso es lo que se ve en un sistema distribuido. Tenemos las mismas tablas, pero los datos están partidos. Tú me tienes los 10 primeros datos, tú me tienes los 10 siguientes. Y lo unimos. Ya, por ejemplo, tal sucursal, manejamos la misma que sucursal Guayaquil, sucursal Quito, es la misma base. Sí, pero ellos tienen los datos de Guayaquil, los otros tienen los datos de Quito. En la misma estructura de la base, las mismas tablas, crean usuarios, consultan usuarios, crean empleados, hacen las mismas ventas, todo igual, son las mismas bases. Entonces ahí partimos, porque tú tienes los datos de Guayaquil, tú tienes los datos de Quito, y empezamos a tener el concepto de distribución de base de datos. Y eso es lo que se conoce como datos distribuidos. Acá en la parte federada, no. En la parte federada, tu negocio es celulares en Quito. Tu negocio es venta de pollos en Guayaquil. Tu negocio es venta de computadoras en Machala, por poner un ejemplo.
O todos son negocios de asistente contable, pero tú eres de Quito, tú eres de Guayaquil y cada uno trabaja a su forma y conveniencia. Todo esto se lo reúne en una sola base. Aquí ya estamos hablando del concepto de base de datos federadas, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿puedes unir cualquier negocio? No tanto así. Si queremos unir cualquier negocio, eso es otro procedimiento. Ese es otro procedimiento. Lo que vamos a tratar acá hacer es unir datos similares en una sola base. Entonces yo creo una base, una tabla, perdón, una tabla tipo vista en el sitio 1 que aparece en sus pantallas. Y como les dije la vez anterior, indico al resto de sitios 2, 3, 4 y 5 que depositen en esa tabla sus datos. Y ahí yo empiezo a hacer las consultas. Pero los datos son depositados por parte de los sitios al sitio principal, a la base de datos federadas. Lo interesante acá es que me permite agrupar diferentes tecnologías, diferentes bases de datos. Cuando son diferentes bases de datos, eso se llama base de datos heterogéneas, que también puede darse en una sola empresa, base de datos heterogéneas. O sea, en una empresa que ustedes estén trabajando, le dicen, a ver, quiero sacar el reporte de los atrasos. Sí, lo que pasa es que el sistema está caído. No me mientas. ¿Cómo el sistema está caído si yo lo revisé las facturas del mes anterior? Me junté con contabilidad y me lo dieron. Ahí dice, no, jefe, el sistema de, de talento humano es otro. Y ese está caído. No es el mismo. Incluso talento humano trabaja con SQL y facturación trabaja con Oracle. Son diferentes. Ah, entonces los datos son diferentes. No necesariamente que una empresa solo tenga base de datos de una sola marca. Puede tener varias marcas. Eso normalmente se da en una empresa que pues no tuvo buen asesoramiento o no tuvo el presupuesto. Cuando pasa eso, ahí se ve el ejemplo. Por ejemplo, ustedes van a lanzar su producto y dicen, bueno, ¿qué hago? Cómprate un software para ventas. No sé si comprarme el software para ventas. Van y le preguntan al más cercano, ¿qué compro? ¿Compro un software para ventas o para contabilidad? No, pues te vas a meter ya de verdad. Lo que te interesa a ti es la parte contable. Pero yo voy a vender. Sí, pero ¿cómo vas a vender si no sabes cuánto tienes? Cierto. Entonces compran el módulo contable. Y ya cuando tienen el módulo contable, ahí sí dice, pero ¿y cómo vendo? Mira que se hacen un enredo. ¿Cómo sé cuánto gano? Ahí van a comprar el módulo de facturación. Entonces el módulo de facturación dice, oye, pero me lo vendiste barato. Sí, porque yo trabajo con MariaDB. Ah, y ahí ya no cobran licencia. No. Ah, con razón que este trabajo que compré de contabilidad me salió caro. Me dijeron que era el mejor. ¿Qué base de datos es? Me dijeron que era Oracle. Porque Oracle es demasiado caro. Por eso te salió así. Entonces ya empiezan a tener diferentes tipos de bases de datos. Eso normalmente ocurre cuando la empresa es pequeña, no tiene asesoramiento o el asesoramiento es malo y empiezan a comprar tipo rompecabezas el sistema. Mira, no tengo para comprar un sistema, es demasiado caro. Entonces voy a comprarlo por partes. Compro la parte de contabilidad, compro la parte de facturación, compro la parte de inventario y así voy llenando mi rompecabezas. Está mal. Eso es un mal manejo. Es un mal manejo completo. Eso es como que, o sea, vamos a decirle que la mamá de Carlos sabe de costura, pero el presupuesto la agarra. Entonces le va a hacer un traje a Lenin y Lenin dice, bueno, yo no tengo para como pagarle todo a la mamá de Carlos. Yo le pago por parte. La mamá de Carlos dice, listo, yo le hago por parte.
Entonces dice, a ver, estas son las telas. ¿Cuál quieren? Casimir inglés cepillado en frío. Perfecto, buena tela. Y dice, pero necesito tanto dinero. No, yo solo tengo $10. $10. No me alcanza. Ahí mire qué hace. Después vamos comprando por partes. Le hace el pantalón, o le hace la camisa, o el saco. Le hace el saco y dice, mire, pruébelo. Ya le hace el saco, la parte de adelante. Y dice, ya está, solo me faltan las mangas 1 metro más. Ya el próximo mes que cobre, le doy. Perfecto, dice la mamá Giancarlo. Dice, ahora sí, ya conseguiste dinero para pagarle todo. Perfecto, ya va a ver la tela. Le dice, Lenin, tengo una mala noticia. El Casimir inglés cepillado frío ya no están vendiendo. Ah, pues póngale uno parecido. Ahí le pone uno parecido y le va armando por parte. Y ya está. Está mal. Eso es lo que hacen algunas empresas mal asesoradas que van comprando sus módulos por partes y ni siquiera se dan cuenta de que son diferentes bases de datos. Poderlos integrar es difícil. Es difícil. Y para eso un ejemplo. Espero encontrar el ejemplo de por qué está mal. Incluso se ve en sus proyectos cuando hacen grupos. Ya vamos a ver. Espero encontrar el dibujito rápido para no demorar. Esto es lo que ocurre cuando no se planifican las cosas. ¿Sí lo ven? ¿Eso les ha pasado? Sí. Tú haces la introducción, tú la conclusión, yo la bibliografía y mañana unimos todo en la universidad. Ahí está. Eso pasa. ¿Quedó bonito? No. Por mala planificación. Sigamos ahora sí con lo nuestro. Excelente ejemplo. Vamos con nuestro base de datos. Sigamos. Entonces, en la principal, a diferencia de de la distribuida, acá yo llamo o le pido a los terminales, a los remotos, le pido que me traigan los datos y me lo depositen en la tabla que yo haga. Eso no es así en la distribuida. En la distribuida los datos yo los llamo completo para hacer las consultas. En los datos, los terminales me depositan en la tabla que yo genere. Acá yo genero una tabla y los terminales remotos me la llenan. En cambio, en la distribuida, yo jalo todos los datos. No creo tablas, sino que uno tablas. Uno las tablas de Guayaquil, uno la tabla de Quito y ahí empiezo a trabajar. Acá no. Esa es una gran diferencia. Entonces aquí dice autonomía de base de datos, diseño, modelo, lenguaje, implementación, comunicación, cuando se responde a otros sistemas, ejecución, criterio a seguir en la toma de decisiones, asociación. Entonces tenemos diseño, comunicación, ejecución y asociación. Dentro del diseño, pues está obviamente el modelado, el lenguaje y la implementación. ¿Qué lenguaje vas a usar? ¿Cuál va a ser tu modelo? El modelo se refiere a cómo va a estar estructurada la base.
cuántas tablas vas a hacer, cómo se van a unir tabla contra tabla, qué lenguaje vas a usar, cómo lo vas a implementar. Y en cuanto a la comunicación, es el cómo te vas a comunicar, a través de qué. Normalmente es por internet. Y la comunicación no solo de transferir los datos, sino la comunicación entre los módulos o sistemas que tenga el sitio. La ejecución dice criterio a seguir en la toma de decisiones. ¿Cómo vas a ejecutar todos los procesos? Salvaguardando la velocidad, la seguridad y ese tipo de cosas. En la parte de asociación, decisión que los datos se comporten. A ver, decisión de qué datos se comparten y a quién. Eso es como la parte de las políticas de seguridad. Vamos a ver cómo opera. Dice, los componentes de esta base de datos federadas pueden efectuar operaciones locales o bien ejecutar consultas sobre los datos de la federación. Y pueden también ser usados por otros componentes de la federación. No solo se puede traer los datos, ustedes pueden traer cualquier cosa, cualquier procedimiento que ustedes o proceso almacenado que ustedes quieran llamar. Todo lo pueden orquestar o administrar en una sola consola. Eh, Eso casi no se ve. Hay algunos fuertes en la base de datos federadas. Es que uno de los fuertes es importantísimo en que yo pueda desde una misma aplicación conectarme con todas las bases de datos. Eso normalmente no es. Si ustedes están con Oracle, si ustedes están con Sybase, solo ve base de datos de Sybase, solo ve base de datos de Oracle, pero no combina. Yo no puedo ver todas las bases de datos a la vez. En la parte federada, sí, ahí está autonomía de integrar toda la parte administrativa. Eso es un punto importantísimo en la base de datos federadas. Dice, es posible también la agrupación en una federación o la misma desincorporación de la misma. O sea, podemos agregar más terminales remotos a nuestra federación para hacer las consultas y así como podemos agregarlo, podemos desagregarlos de la federación. Y asimismo algún componente que nosotros hayamos agregado, algún componente adicional de alguna base de datos en particular, nuestro procedure podría ser. Dice, es posible también la agrupación en una federación. Bueno, ya está. Para poder lograr esto se establecen diferentes esquemas a nivel de federación. Integración manual, integración de datos y acceso integrado total. La integración manual, todo queda a cargo de unas pocas personas. Generamos roles y ellos se encargan manualmente de traer los datos a la federación. Integración de datos, pero no solo datos, sino también procedimientos. Integración de datos se crean, dice, una nueva base de datos, lo que le dije, se pone una tabla, se crea una tabla. Acceso integrado, Database Manager Federated, administración de bases de datos federadas, o en español, Sistema Gestor de Bases de Datos Federadas, el SGBDF, o el SMBDF, Sistema Manejador de Bases de Datos Federadas. Enfoque, exportación o importación. O sea, vamos a jalar los datos de los terminales o enviar los datos que yo tengo a los terminales. Se puede dar compartir datos que tengan los otros, las otras bases de datos. Se puede, por eso habla de importación y exportación. ¿Cómo es este esquema de exportación?
Denota las partes de la base de datos que van a compartir o que va a ponerse a disposición a los demás miembros de la federación. Yo tengo datos de todos ustedes. Yo los tengo. Yo consigo los datos de ustedes. Pero entre ustedes no se pueden ver. Yo puedo, como yo lo tengo, yo digo, mira, tengo el dato de tal empresa, te las paso. O tengo el dato de tal departamento, te lo voy a pasar. A eso se refiere. Dice, denota las partes de la base de datos que van a compartirse o que van a ponerse a disposición de los demás. Así también un subconjunto del esquema de sus componentes, ya que no todos los datos deben ser disponibles para la federación. Hay datos sensibles que yo no puedo compartir. O sea, cojo un departamento y, por ejemplo, talento humano, tengo listado de sueldos. Esa información es delicada. Entonces yo no puedo, no debo de empezar a poner esos datos en otra base de datos para que sepan cuánto gana el uno y cuánto gana el otro. ¿Cuál es el esquema de importación? Son vistas de la base de datos que proporcionan lo que desea el esquema de exportación. No necesariamente se tiene que llegar a exportación, pero yo, si empiezo a federar los datos, me interesa la unión, la integración de todos los que están en la federación. Soy una federación de fútbol, bueno, todos los equipos de fútbol me interesan. Entonces yo consigo toda la información de los equipos de fútbol y les puedo pasar a cierto equipo, mira, el proceso de tal equipo lo hace bien, cópialo. O mira, aquí está el listado de las nuevas contrataciones de este otro equipo, por ponerle un ejemplo. Esa es la parte de importación. No necesariamente yo jalo los datos para exportarlos. Puedo tenerlos ahí almacenados. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Lenin, Ligia, María. Mencionó algo, ingeniero, que en la base, que en esta base de datos federales puede ver y todo al mismo tiempo puede trabajar, ¿verdad? Versus a cual que no se puede hacer igual. ¿Me repite de nuevo? Que en la base de datos federales dice que en esa ahí sí se puede ver y tener más de una administración, puede haber varias administraciones. Me comentaba, parece que se escuché, ¿verdad? A diferencia de la otra que no sé cuál es, que no puede solamente una sola. Ajá. Lenin nos explica por qué está en mute. Problema, Lenin. Se comprende. A mí también me pasa. A ver, respondiendo a lo que dice la compañera, este, en la base de datos federadas, yo puedo integrar diferentes tecnologías como primera parte. Puedo integrar diferentes tecnologías. Y lo que ocurre, a diferencia de la base de datos distribuida, yo creo, yo tengo la particularidad de crear una tabla y decirle que las terminales remotas llenen sus datos en esa tabla. Y como ya empiezan a llenar, pues yo ya puedo a nivel local empezar a hacer consultas con esa tabla. Entonces, ¿qué dice aquí? El esquema de importación. Son vistas de base de datos que proporcionan lo que desea el esquema de exportación. Yo puedo importar los datos, crear la tabla, pedir a los terminales que llenen los datos allí para llevarme esos datos a otro lado, que puede ser otra base de datos completamente distintas a las federadas
que eso se escucha medio raro, pero a veces pasa. Y ¿cómo puede ser que no me la lleve a ningún otro lado, sino que la pase a un integrante de la federación? Entonces, cogí el dato de Barcelona y se lo mando ese dato a Emelec. Se puede dar. Bueno, no es que está mal. Es posible que se pase los datos de un lado a otro miembro y un miembro a otro miembro de los que están federados. Si no están federados, ahí no pueden hacer nada. Pero deben de estar federados. Eso se puede dar. En la parte de exportación es que yo esos datos los puedo sacar a otra base o enviárselos pues a otro compañero o a otro miembro de la federación. En la base de datos, la base de datos distribuida, no vemos eso. En la base de datos distribuida, todos tienen que tener la misma tabla. Todos. Todos tienen que tener la misma tabla en la distribuida. ¿Por qué? Porque la distribuida separa los datos por filas. Profe, pero estamos de vacaciones esta empresa y la de acá también. ¿Qué hacemos ahí? Si están de vacaciones no trabajan, ¿no? Ahí tienen sus datos. Ellos tienen ahí sus datos. Y podemos jalarlo y pasarlo a otro compañero o a otra entidad. Esa es la diferencia de importación, exportación y la parte de la base de datos distribuida. La distribuida, recuerden, la distribuida tiene que ser las mismas tablas. Si yo tengo 5 columnas, esas 5 columnas tengo que tener del otro lado. Y los datos son los que yo puedo pedírselos. Los datos están particionados o fragmentados. Preguntas y nos faltan más. Creo que yo les dije que les iba a pasar este enlace. También en el foro, por si acaso, perdón, en el chat, me hacen acuerdo de poner esta página que creo que no está esta página como recurso, ¿cierto? No. Ya la voy a poner. Ya la voy a poner ahorita mismo. Si no hay preguntas, entonces nos quedaríamos hasta allí. En la próxima clase ya complementamos lo que es toda la parte de base de datos federadas. Por mi parte, eso sería todo. Y antes que me olvide, pues voy a hacer lo que les digo. Voy a compartir esos enlaces y a tratar de subir unos videos más. Como les digo, y creo que les dije la otra vez, en, en mi, en mi canal están. Lo que no están subidos es en el Moodle. Ahí todos están en YouTube ya subidos. Solo que falta ponerlos en. ¿Alguna otra duda? No. Perfecto. Entonces, bueno, eso sería todo por mi lado.